lo que consideramos nuestra vida personal, ¿cierto? De allí nosotros, cuéntame, Manuel. Profe, disculpe una pregunta, ¿esa esfera también tocaba que subirle algún entregable o no? Eso es personal ya. El FODA o el DOFA sí tocaba cargarlo a Moodle. Sí, sí, no. El proyecto de vida, la primera ruedita que hicimos, no, esa era bueno, más listo. personal. Gracias. Listo. Entonces estábamos viendo FODA, vimos lo que fue proyecto de vida, ¿cierto? Hicimos también todo lo que está relacionado a espíritu emprendedor y vimos espíritu emprendedor, características de un espíritu emprendedor, vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Vimos lo que fue creatividad empresarial la semana pasada, que está asociado puntualmente a diferentes técnicas, cuáles son las características, ¿cierto? Vimos también y les puse en la plataforma algunos ejemplos como el de el coronel Sanders, el señor de KFC, ¿cierto? ¿Ustedes pudieron ver el video del señor Sanders? No, yo no lo he visto. Profe, yo vi unos videos donde es un señor ya mayor, uno blanquito de él. Sí, el del KFC. Que lo echaron de todos lados primero. El señor Sanders, el viejito de KFC. Ya. Sí, señora, yo miré ese video. Levanten la mano quienes no lo alcanzaron a ver. Este es muy cuento. De una u otra manera, lo voy a poner rapidito porque con él nos permite a nosotros también comprender un poco que los procesos de emprendimiento no siempre se dan de la manera que uno esperaría, ¿no? No las ideas de éxito, que de una u otra manera, bajen por favor la manito, que de una u otra manera pues nos permiten a nosotros también comprender un poco que pues las ideas muchas veces demoran su tiempo en gestarse y está bien, ¿cierto? Difícilmente tenemos una idea ganadora así de primeras, ¿listo? Entonces les voy a mostrar y vamos a ver esta historia de emprendimiento finalmente, que es el tema del coronel Sanders, ¿cierto? Y de los avances que él, ese espíritu emprendedor, ese proceso también de creatividad empresarial que no aparece pues mágicamente. ¿Listo? Conocer la historia de una persona extraordinaria, cuyo sueño fue cumplido gracias a su persistencia y a su gran determinación. El protagonista de esta historia logró ver su sueño cumplido hasta pasados los 60 años de edad. El no darse por vencido y poseer un sueño bien enfocado hicieron de este emprendedor una leyenda en el mundo de los negocios. Hoy, su empresa tiene presencia en más de 100 países y su receta secreta factura millones de dólares diariamente. Seguramente sabes de quién estoy hablando. El creador del emporio de restaurantes de pollos fritos más grande del mundo, el coronel Sanders. La historia de emprendimiento de esta leyenda comienza con el fallecimiento de su padre, cuando tenía apenas 6 años de edad. Este suceso obligó a Harlan Sanders a hacerse cargo de sus hermanos, asumiendo una responsabilidad muy grande a una corta edad. A partir de allí, Sanders tuvo que tomar el sartén por el mango y cocinar para su familia. A la edad de 7 años ya era un experto en la cocina. Muchos empleos fueron parte del currículum de la experiencia del coronel. Sin embargo, siempre supo que la vida tenía preparado algo grandioso. El coronel Sanders tenía una receta de pollo en la cual creía fervientemente. Así de que a la edad de 40 años decidió iniciar un pequeño restaurante. Sin embargo, unos años más tarde, su negocio quebró debido a que la construcción de una supercarretera desvió el tráfico lejos de la ciudad, llevándose a todos los clientes que esporádicamente paraban en su restaurante.
Después de pagar sus deudas, sus ingresos quedaron reducidos a una pensión de $105 mensuales. A pesar de este amargo suceso, el coronel Sanders decidió seguir adelante con su sueño y a la edad de 65 años emprendió una nueva aventura. Sanders identificó el potencial de hacer franquicia del restaurante, así que, confiado en la calidad de la receta de pollo y armado de una gran determinación, viajó por todo el país en el coche cocinando su producto de restaurante en restaurante, para que tanto dueños como empleados lo probaran y lo conocieran. Si la reacción era favorable, cerraba un trato con un apretón de manos, en la cual cobraría 4 centavos por cada pollo vendido. KFC fue una de las primeras cadenas de comida rápida en expandirse internacionalmente, abriendo establecimientos en Inglaterra, México y Jamaica. A mediados de los 60, gracias a KFC, se popularizó el pollo en la industria de la comida rápida, desafiando el dominio establecido por la hamburguesa en este mercado. En 1965, el coronel Sanders ya tenía 74 años y una empresa, KFC, ya contaba con más de 600 establecimientos con su producto en Estados Unidos y Canadá. En 1980, Harlan Sanders muere a la edad de 90 años, pero su legado trascendería y su rostro quedaría inmortalizado en la imagen de la compañía que había fundado años atrás. Hoy, KFC tiene presencia en más de 100 países y es la cadena de restaurantes de venta de pollo frito más grande del mundo. Todo como resultado a la persistencia y determinación de un emprendedor que no quiso darse por vencido. Solo he tenido 2 reglas: haz todo lo que puedas y hazlo mejor que puedas. Es la única manera en la que lograrás grandes cosas en la vida. Coronel Harlan Sanders. Si este video te gustó, por Listo, entonces si se dan cuenta, pues es un video que nos muestra que no, generalmente las ideas de éxito pues demoran tiempo en gestarse, ¿cierto? En aparecer, y que requiere parte de lo que hablábamos y era ese espíritu y esa capacidad de salir adelante pese a cualquier situación, ¿cierto? Pese a salir adelante, pese a cualquier situación, y el tener una buena tolerancia a la frustración, que de una u otra forma es de los requisitos de un espíritu emprendedor, ¿cierto? Mauricio, ¿tienes alguna pregunta o se te quedó la manito levantada? Ya, profe, se me ha quedado levantada, gracias. Ok, listo. Entonces, una vez haciendo este breve repaso, pues como el cuento, avisos parroquiales. Próxima semana ya nos toca nuestro parcial, ¿listo? Ya es nuestra 5ª semana, entonces ya el próximo jueves les doy las indicaciones de nuestro parcial. Mis parciales, vuelvo y les digo, son muy sencillos, pues digamos que no son nada del otro mundo así, no van a ser un formulario Google, eso sí, ténganlo por seguro, y pues son más bien como fáciles de hacer y no requieren más del trabajo en equipo si están trabajando en equipo, o si son individuales, pues requiere un poco más de procesos de creatividad. ¿Listo? Buscando un poco a ese tema de creatividad empresarial. ¿Qué nos compete el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar sobre la definición de las ideas. ¿Listo? Y vamos a concretar, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas ideas o proyectos que vamos a desarrollar en nuestra clase? ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Lo primero, que al momento de definir nuestra idea de negocio o nuestro proyecto, ¿cierto? Nosotros nos podemos ir en 2 líneas. La primera, que sea una idea innovadora, y es que busca satisfacer las necesidades y crear nuevos mercados o nichos no tan explorados, no tan, si lo queremos poner en una palabra fea, no tan manoseados, ¿cierto? De una u otra forma, esas ideas innovadoras
pues tienen unos caminos quizás un poco más dispendiosos a recorrer, ¿cierto? Porque no hay camino trazado, literal, se va haciendo el camino en el proceso, ¿sí? Y está también pues una idea de negocio que son ideas de mejora y es tomar productos que ya existen, ¿cierto? Y mejorarlos y transformarlos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar una idea de mejora que me pareció muy divertida, muy particular realmente, ¿cierto? Y que de una u otra manera pues toma elementos que no habíamos visto, o bueno, en lo personal, más bien, digo, no había visto y me pareció que es un tema de fina coquetería, y es, todos alguna vez en nuestra vida o nuestros hijos han comido estas gomitas en forma de huevitos, ¿cierto? Que son muy sencillas, hasta muy simples, si uno lo quiere ver así, ¿cierto? Una idea innovadora en procesos de emprendimiento podría ser esta, ¿sí? ¿Y qué tiene esta idea innovadora? Aparte del empaque, ¿cierto? Y de que es solo una unidad por paquete, viene el siguiente ejercicio y por eso se llama goma huevo frito, ¿sí? Yo la verdad hasta este fin de semana las conocí, me pareció muy divertida el producto en sí, ¿sí? Y me parece que hace una buena relación a evocar elementos efectivamente de cómo se hace un huevo frito, ¿sí? Entonces viene el sobrecito, así, en su interior usted encuentra este paquetico y este sartencito con una palita y el huevito que tiene más o menos de grueso como media falange de cada uno de ustedes, ¿cierto? Si es una gomita más bien ancha, que viene sellada también. Y como toda en esta vida, tiene instrucciones, ¿cierto? De las instrucciones le dicen a uno, separe las cosas en el sartén, tome esta bolsita de pops o de equipitos pop más bien y viértala sobre el sartén. Una vez tenga eso hecho, con la palita coloque todo el producto, todo el polvito así bien distribuido a lo largo del sartencito. Y luego abra la gomita que está empacada aparte, ¿cierto? Que se parece mucho a estas gomitas que uno, gelatinitas, que tienen como un líquido ahí implícito o escondido. Y viértala encima del sartén, ¿sí? ¿Qué sucede? Que el líquido al entrar en contacto con los pop, ¿cierto? Hace literal el ruido que tiene cuando uno frita un huevo así, el aceite que suena así, igualito, ¿sí? Y con la palita, dicen las instrucciones, pues que uno le tiene que dar vueltas al huevito hasta que se acabe el ruido y ya luego uno sí puede ya proceder a comerse la gomita, ¿cierto? Si uno mira, esto es una idea innovadora, porque es tomar un producto ya existente y transformarlo y darle una nueva presentación, ¿cierto? Y seguramente de una u otra manera, pues ampliar el nicho de mercado sobre el cual se están trabajando o sobre el que tradicionalmente uno encuentra las gomitas de huevito, ¿sí? Me pareció un detalle de fina coquetería el producto, ¿cierto? Y más porque pues aunque es comida, pues le permite a uno jugar un poco con ese tema de que hace el ruidito, de que uno le da la vueltica, ¿cierto? Y pues obviamente el efecto pop, pues se alcanza a durar como unos 5 o 6 minutos más o menos, o sea, tampoco es como que muy instantáneo, así que suene y ya se acabó, no, realmente tiene un tiempo, digamos lo que adecuado para realmente encontrarle gusto a poder jugar con un elemento, ¿sí? Y si uno mira de una u otra manera, eso también permite a uno comprender lo que son las ideas de mejora, ¿cierto? La mayoría de los proyectos que han salido de evaluación de proyectos han sido opción, bueno, hubo uno que sí fue idea innovadora, pero la mayoría han salido como ideas de mejora, ¿cierto? Que han buscado atender a servicios existentes y los han, eh, digámoslo así, que marcado o reflejado hacia espacios en los que no hay, ¿sí? Por ejemplo,
el desarrollo de una aplicación para un restaurante de comida mexicana para que la gente pueda reservar a través de la página, ¿cierto? Y así optimizar esos procesos, ¿sí? ¿Qué otro salió? Salió un CRM de automatización de citas para un spa de uñas, ¿cierto? Y pues eso ya existe, la automatización de citas y un CRM ya existe como tal para esa función. Lo que ellos hicieron fue enfocarlo al spa de uñas. ¿Qué cosas tenía diferentes? Pues tenía diferentes que uno cuando ingresaba, ¿cierto? En el prototipo que ellos hicieron, un producto mínimo viable, ¿cierto? O un prototipo más bien, que fue más entraría como en categoría prototipo, uno ingresaba, podía seleccionar con qué manicurista, la hora, si está obviamente disponible, y le permitía a uno cargar una imagen de el diseño que uno quería, y a partir de eso, el sistema le daba a usted un estimado, ¿cierto? Una cotización, una precotización, se manejó más bien, de cuánto podría salirle usted el diseño, ¿sí? Obviamente ellos le aclaraban, esto es una precotización y no obedece necesariamente al costo real. El costo real puede verse modificado por diferentes factores, ¿sí? Pues para evitar el tema de que si la aplicación le decía a uno 20,000 pesos y resulta que a la hora del té valía más, pues evitar esos menesteres. Entonces se trabajó bajo una precotización, ni siquiera cotización, sino una precotización, ¿cierto? Para que la clienta supiera más o menos cuánto podría estarle valiendo, o le daba un rango de precio. Entonces le decía, este diseño puede valerle entre 20 y 40,000 pesos sujeto a condiciones, ¿sí? Que digamos que era como ese tema innovador, porque obviamente le permitía a las manicuristas también mirar sus agendas y saber más o menos qué tipo de diseños les estaban solicitando y así poder asegurar tener los materiales necesarios, ¿sí? Y si no, pues hacer el aprovisionamiento correspondiente, ¿sí? Entonces, si uno lo mira, era un CRM de opción de mejora, ¿cierto? De idea de mejora, porque pues ya existían, solo que ellos lo estaban enfocando a un spa de uñas de una de las compañeras, ¿sí? De ideas innovadoras salió una aplicación parecida al Tinder, pero para mascotas, ¿sí? Entonces, cuando hicimos esa revisión de mercado, pues efectivamente aún no se había desarrollado ese tipo de servicios, ¿sí? Obviamente con una serie de restricciones legales, también revisando, pues, aunque se supone que uno en los negocios no debería tener ética, pero sí mirando un tema también de ética, ¿cierto? Revisando unas implicaciones legales también y un alcance de la aplicación y haciendo también unas salvedades legales, ¿cierto? Porque pues entendemos, y lo veamos con el grupo en el momento en que hacíamos ese desarrollo de idea, que pues hoy día el robo de mascotas está muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, algo que yo les decía a ellos, bueno, hay que blindar a la aplicación, porque qué tal que usted sea tan de malitas que suba un perro de estos, un San Bernardo puro, y X gente tome su aplicación es para ver cómo roba a los perros de raza. Entonces, hay que hacer ese tipo de salvedades. Obviamente, no solo buscando el tema de procreación, sino también el tema de enlazarlo a fundaciones y refugios de mascotas, buscando también promover e incentivar los procesos de adopción, atendiendo también a un tema ético de que pues lo ideal es adoptar y no comprar, ¿cierto? Y buscando hacer el enlace a las fundaciones para que les sirviera a las fundaciones también como una plataforma de mayor alcance y de mayor visualización, ¿sí? Salió también, por ejemplo, una aplicación de turismo parecidas a, ¿cómo se llama esta vaina? Bueno, las aplicaciones que uno busca para reservar hoteles y estas vainas. Booking y
Se me olvidaron los nombres de las aplicaciones. Bueno, donde uno busca para irse de viaje y de pachanga. Pero ellos lo iban a enfocar a un municipio, ¿sí? Buscando rescatar, digamos que el municipio turísticamente no es así súper llamativo, ¿cierto? Pero tiene una serie de actividades que posiblemente, si se les hace una buena promoción, pues atraerían también su nicho, su cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se enfocaron en el municipio, en el tema de poder hacer el enlace con la Asociación de Turismo del municipio, para el tema de los hoteles, ¿cierto? Enfocado más en el hotel, digámoslo así, pequeño, y no tanto en las grandes cadenas hoteleras, ¿sí? También buscando el tema de gastronomía, entonces no, jocosamente, no el KFC, ¿sí? Sino los negocios o los restaurantes típicos o locales del municipio, ¿sí? Como forma de incentivar el proceso a ellos para que sea más fácil, ¿cierto? Y tuviera una mayor ventana y una mayor posibilidad en su momento de comercializarlo directamente a la alcaldía, ¿sí? Como hacerle ese gancho y esa conexión, ¿sí? Y lo mirábamos en el caso de ellos, pues que eran unas ideas de mejora, porque pues aplicaciones de turismo ya existen y existen muchísimas, ¿sí? Pero no están enfocadas a municipios particulares, sino en general y por lo general pues a grandes destinos turísticos, ¿sí? Entonces ellos le iban a enfocar a destinos quizás no tan convencionales. Y obviamente pues mirábamos el tema ético y legal, ¿cierto? Y era todo el tema de evitar tráfico sexual, tráfico de niños, comercialización de spa, ¿cierto? Entre otras, ¿listo? Javier, cuéntame, creo que era Javier, un momento, creo que era Javier. Profe, hola, ¿cómo le va? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, te escucho, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Profe, uno la escucha a usted hablar y dice uno, pues madre, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros el proyecto nuestro si la mayoría ya está? Y bueno, entonces en el momento dije, o pensé, ¿verdad que estamos en un proceso más académico de aprendizaje, de adiestración, de aplicar las normas, las formas, y podemos fácilmente hacer otro en plan de mejora y no importa que ya hayamos presentado, pero según el dominio que tenga, pues la idea es como aplicar los conceptos que adquiridos y hacer los ejercicios, pues lo veo más por ahí, ¿no? Sí, claro, mira, igual, digamos que en su momento, tranquilos, a todos los grupos les pasó lo mismo. Con todos viví el momento de que no se nos ocurre nada, ¿sí? Hasta que alguien por allá botó una idea y yo me acuerdo que de las primeras ideas que salieron, ay, Dios mío, fue la más loca de este mundo, pero sirvió de incentivo a los demás, ¿sí? Y les cuento la idea Chocoloca, fue, yo pienso que fue la idea dinamita para el grupo, ¿sí? En ese cuatrimestre. Y estaba basada en el desarrollo de una aplicación de citas, de eso ya existe muchísimo, ¿cierto? Pero la persona le iba a enfocar en poder contratar los servicios de, digámoslo así, de las damas de compañía o pues con su nombre oficial de las trabajadoras sexuales, ¿cierto? Para evitarse el proceso de tener que ir a buscarlas a las zonas de tolerancia, ¿cierto? Más allá de todo el tema ético y de seguridad, ¿cierto? Que se puede generar. Cuando él lanzó esa idea, él dijo, profe, yo quiero hacer, dijo, no quiero que me juzguen, usted dijo que miráramos nuestras necesidades y él lo decía, yo reconozco que mis habilidades sociales son muy malas, tengo una dificultad terrible para poder entablar conversaciones con mujeres, a duras penas puedo hablar con usted porque tengo la cámara apagada y usted no me está viendo, y en últimas usted es mi profesor, entonces pues no hay ningún interés de una relación social, ¿cierto? De amistad o demás. Entonces él decía que él, pues, por su propia situación de vida, era el tipo de clientes que iba a buscar esos servicios, ¿sí?
y que él consideraba pues que efectivamente él asumía unos riesgos muy altos acercándose a esas zonas, ¿sí? Entonces que para él pues seguramente y para muchos hombres o muchas mujeres o muchas personas, ¿cierto? Que hacían uso de ese servicio, crear una aplicación donde usted se pudiera ingresar, pudiera contratar los servicios puntualmente de esas personas y acordar puntos o hoteles, ¿cierto? Para verse, pues seguramente sería mucho más fácil que ir hasta la zona, ¿sí? Desde la parte más racional, pues todos decíamos, sí, como idea de negocio es viable, es funcional, ¿sí? Tinder es prácticamente lo mismo, solo que en Tinder no cobran, ¿sí? Y en Tinder está la opción de que si los que hacen match, pues no quieren ese tipo de menesteres, pues no va a pasar, ¿cierto? Y otras aplicaciones que ya no me acuerdo cómo se llamaban, Adopta un Man y no me acuerdo otra. Bueno, digamos Tinder, que es la más conocida. Pues funcionan bajo el mismo esquema, ¿no? Relaciones sociales. Esta iba a cambiar y era que era una transacción económica en el que pues la persona que ofrecía el servicio sabía que pues no necesariamente iban a una charla, ¿sí? Sino que posiblemente se iba a contratar un servicio muy particular, ¿cierto? Y de una u otra forma la idea de él era quitar del medio a los, sí, algo así, quitar del medio a los, ¿cómo se llaman estos señores? A los proxenetas, ¿sí? Y era quitar del medio a los proxenetas, entendiendo desde el argot popular o desde la experiencia que él tenía, pues ellos se quedaban con un porcentaje alto de lo que se les pagaba a esas trabajadoras, ¿sí? La idea en teoría era buena, ¿sí? Lo que pasa es que ya empezamos a hacer el análisis, por eso digo, esa fue la idea en ese cuatrimestre que fue la dinamizadora de las demás, ¿sí? Primero porque se atrevió a hablar de un tema que es todavía tabú en nuestra sociedad para muchas personas y que genera muchos dilemas éticos y morales, ¿cierto? Y en su momento lo hablábamos y le decía, pues la aplicación es buena, ¿sí? El desarrollo de la misma debe ser relativamente sencilla. El problema es usted cómo va a conseguir vincular a esas trabajadoras quitando al proxeneta. Y es que el proxeneta no se va a dejar quitar de la ecuación así de simple, ¿sí? Y el problema es que usted empieza a indagar o a introducirse en un negocio o en un nicho de negocio que no precisamente es el más sano del mundo, ¿sí? Y más allá de la actividad económica o transaccional que se haga, por ejemplo, sí, esa tarjeta sería genial, David. eh, pero pues le decíamos, un proxeneta no se va a dejar quitar de la ecuación, ¿sí? Y más allá de los proxenetas, pues todos sabemos que ese mundo también está inmerso con un tema de bandas delincuenciales, hay un tema de consumo de spa también, un tema de robo, de estafa, ¿cierto? Yo justamente recuerdo un compañerito eh, que lo quiero mucho, pero a él le pasó la de aquí a Pekín, y es que se fue a un sitio de estos a que le dieran amorcito, ¿sí? Eh, y él nos comentaba que el momento más vulnerable para un hombre era cuando una dama de estas estaba encima y él estaba encuerado, ¿sí? Y él estaba en su momento de felicidad y todo fue felicidad hasta que entró un macancán con un datáfono y literal la dama que tenía encima también le sacó un hermoso cuchillo y se lo puso en el pescuecito y le dijo, sacando las tarjetas, papito, que tiene que ayudar, ¿sí? Y pues jocosamente con un amigable datáfono le sacaron toda la plata de las cuentas, ¿cierto? Y algo que él después nos contaba muy, muy entre la vergüenza, el dolor y la risa era el momento tan vulnerable en el que él se encontraba,
¿sí? Porque decía uno todo contento, emocionado, con la vieja encima y aparece un macancán y luego cuando se da cuenta un cuchillo y que papito ayuda a pasar las tarjetas. Dijo, y uno viendo cómo literal se le van sus ahorritos ahí, cómo rayan la tarjeta de crédito y se le acaban todo el saldo y uno ahí como que, bueno, y esto, discúlpenme la expresión a mis damas, y esto tendrá final medianamente feliz o me atracan y me echan a la calle así con mis vergüenzas y mi dolor a la calle a pasar la vergüenza, ¿sí? Entonces él obviamente decía que jocosamente después de que le hacen el robo, ¿cierto? Eh, la muchacha lo iba a sacar encueradito y le dio como vaina y le dijo, no, ¿sabe qué? Póngase aunque sea los pantalones. Y él decía, pero literal me dejó sin un peso. Me vació las tarjetas, me vació la cuenta, me robó el celular. Dijo, me dejó sin 50 pesos. Y me tocó salir con toda la vergüenza del mundo, con la rabia, con la frustración, a ir a buscar a un policía, a un CAI, o dijo, y a pedir plata para poder devolverme, ¿sí? Dijo, y jocosamente luego explicarle a mi señora por qué me habían atracado, en dónde me habían atracado y cómo me habían atracado. Digo, pues obviamente inventar una muy buena historia eh, para poder hacer ese atada de cabos tan fuerte, ¿no? Entonces, cuando él lanzó la idea, todos decíamos, claro, es muy buena, el problema es todas las situaciones que están a su alrededor que se vuelven muy difíciles de ejecutar, ¿sí? Yo le decía, ¿y a usted quién le dice que literal no cogen ni apergollan a un muchacho de estos que pide el servicio? El muchacho va a demandar a la aplicación, porque la aplicación es la que le está sirviendo de puente para contratar el servicio, ¿sí? Sí, ya no carga dinero. Sí, o sea, él me decía eso, él me decía que literal, pues, en su momento de vulnerabilidad, ¿sí? Es a punta de datáfono, ¿sí? Y así como el cuento, si no tiene efectivo, las tarjetas funcionan a las mil maravillas, ¿sí? Pero digamos que en ese momento esa idea, aunque generó mucho escresor, porque pues teníamos damas, creo que aquí también tengo damas, pero en ese momento teníamos damas ahí en nuestro grupo que obviamente se ofuscaron ante, ante la idea del compañero y lo que quería él crear, ¿cierto? Eh, también entendimos que muchas veces los negocios no necesariamente están vinculados a la ética, ¿sí? Y pues también hay un tema que revisábamos y era el tema de las plataformas de pagos, ¿cierto? Porque él decía, con eso usted paga el servicio por la aplicación y no necesita llevar efectivo, ni llevar tarjeta, ni nada, ¿sí? O sea, se puede ir limpiecito que no le va a pasar nada. Y desde la misma aplicación puede reservar, pues, el lugar de encuentro, ¿cierto? El Hotel del Amour, si le queremos decir así. Con eso usted hace todos los pagos a través de la aplicación, ¿cierto? Y pues se disminuye la posibilidad de robo, ¿sí? Sí, literal, le pueden quitar riñones. Fuera de esos temas de seguridad también que mirábamos, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, todo muy bonito. ¿Y usted qué va a hacer el día que le aparezca un señor de estas bandas a decirle, nos tiene que entregar el código o lo mandamos con San Pedro? Le dije, malo, bueno, usted tiene que entregar el código y tiene que entregar la aplicación, porque pues, le dije, no lo tome a mal. Si aquí hay policías, me disculpo. Pero sabemos que la policía tiene un campo de operatividad muy limitado y con tiempos de respuesta un poco deficientes, ¿sí? Al final a usted le toca entregar el código, la aplicación, todo, porque pues es eso, irse a conocer a San Pedro. Y usted se va a conocer a San Pedro, igual se van a quedar con la aplicación, ¿sí? Pero si uno mira, realmente fue muy, muy divertido ese debate con la clase de mirar pros y contras de las ideas, ¿sí? Él literal se lanzó al charco, nos pudimos divertir muchísimo con los pros y los contras, viéndolo también desde el punto económico, cómo podría servir, ¿cierto? Y viéndolo pues desde las razones de seguridad,
viéndolo en algún punto porque fue una de las reflexiones de las damas que nos acompañaba y era el tema de la ética, ¿cierto? Del lugar de la mujer y cómo se convierte a la mujer al final en un objeto de transacción, ¿cierto? Pero fue un ejercicio interesante, ¿sí? ¿Cuál es mi invitación? Saquen las ideas que tienen, ¿sí? Algunas servirán, otras servirán para reírnos, otras las iremos modificando y se pueden ayudar, ¿cierto? Y se pueden transformar, ¿sí? Uno dice las ideas y esas ideas que salieron de esos cuatrimestres, cada una evocó a cubrir una necesidad, ¿sí? Y vuelvo y les digo, la aplicación de turismo ya existe, muchísima, ¿sí? O sea, en cantidad. Pero ellos la enfocaron en un municipio donde vivía uno de los compañeros, ¿sí? Y él decía, profe, aquí en mi municipio no hay. Y si yo pongo mi municipio en esos buscadores, ni aparece. ¿Por qué? Porque mi municipio no es un sitio así súper boom turístico. Dijo, pero aquí hay hotelitos, aquí tenemos un río, aquí vendemos choladitos, aquí hay una disco, ¿sí? Dijo, ¿no será tipo Melgar así súper guau? Digo, pero pues ahí también tenemos cositas para hacer en de turismo, ¿sí? Y si uno mira, pues es una idea muy sencilla, que ya está trabajada muchísimo, pero que él le enfocó a su municipio, porque su municipio no era así, literal, como él decía, no es Melgar donde usted encuentra una discoteca cada 2 casas. Dijo, pero pues aquí también hay un buen restaurante, está yo, doña no sé qué, que cocina unas vainas lo más de rico, unos pataconcitos. Y entonces eso le puede servir a la gente que va pasando por las vías y pues mira los pueblos y no sabe qué hay en los pueblos. Entonces la aplicación le puede decir, mire, aquí encuentra un rito, hay una piscina natural de río donde usted se puede ir a meter por 2.000 pesos. ¿Sí? Algo así muy sencillo. Entre nuestras ideas podemos encontrar, por ejemplo, que es el desarrollo o el ciclo de las ideas. Uno arranca reconociendo una necesidad o un deseo del mercado. ¿Sí? Ejemplo. Al principio apareció Rappi, ¿cierto? Y si uno mira, Laika, de una u otra forma, es un Rappi pero especializado para mascotas, ¿sí? Y de Laika han salido diferentes opciones de competencia donde se enfocan en el negocio se llama Dama 360, cubre todos los imprevistos. Sí. Laika finalmente, ¿qué fue? Fue una adaptación que le hacen a un Rappi, ¿sí? Y se enfoca en un nicho. ¿Cuál? Las mascotas. Si ustedes miran el tema de mascotas, es un mercado muy grande, ¿cierto? Es un mercado que tiene de una u otra manera potencial y que aunque está sobrecargado de muchas cosas, todavía da posibilidad de hacer inmersión en él, ¿sí? Al principio cuando Laika salió únicamente con alimentos. Hoy día Laika tiene todo el tema de veterinarios, peluquerías, ¿cierto? Y se va de una u otra forma diversificando, ¿sí? Entonces es importante en eso reconocer una necesidad. Busquen una necesidad, algo que se pueda resolver a través de los sistemas, ¿sí? Hoy día muchas cosas las podemos resolver a través de los sistemas, ¿cierto? Hace muchos años salió la teleconsulta, ¿sí? Que después de la pandemia tuvo fuerza, ¿sí? Pero de la teleconsulta se hablaba desde el año, a ver, o desde el año 2014, incluso un poquito antes, 2012 más o menos, ya se hablaba de unos primeros inicios de la teleconsulta. ¿Cómo se hacía la teleconsulta? Por lo menos en lo que es público, hospitales públicos. Y estaba enfocada a los municipios, ¿sí? Solo que volvió, la pandemia obligó a acelerar muchas cosas. Entonces, en esa época, estamos hablando año 2012, 2013, la teleconsulta está enfocada en municipios y lo que se hacía era que el médico general se conectaba, ¿cierto? A través del computador con el especialista en Bogotá.
y él le mandaba los exámenes de las personas, digamos, de cardiología, ¿cierto? Y el cardiólogo no se desplazaba al pueblo porque pues esa vaina significa plata. Mover a un profesional especializado en salud a los pueblos significa plata, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Se conectaba el médico general al lado de uno, ahí en el hospital, uno les adecuaba todo el tema y se le enviaban los exámenes al cardiólogo, el cardiólogo los revisaba y el médico hacía esa primera toma de signos, ¿cierto? Y le decía la atención en tanto, oxígeno en tanto, la señora dice, y le resumía parte de la consulta al cardiólogo. El cardiólogo miraba resultados, hablaba con el paciente y le decía, mire, le voy a hacer unos cambios de esto y esto y esto y esto. Y el médico general, literal, lo que hacía era servir de transcripción y convertía las fórmulas y literal eran consultas de 10 minutos, ¿sí? Lo que significaba para el hospital, pues, asignar a un cardiólogo en un turno de 8 horas a sacar una agenda muy amplia, ¿cierto? Porque literal el médico estaba ahí casi resumiendo gran parte de la información, ¿cierto? Luego llega nuestra pandemia, ¿cierto? Porque eso fue reconocer una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Los municipios necesitan sus profesionales, sus especialistas, sus especialidades, pero sale muy costoso hacer esos desplazamientos, ¿sí? Y muchas veces para esos profesionales que les pagan por prestación de servicios, no era viable esos desplazamientos o las vías de acceso eran nivel Dios, entonces se las ponían en legendario, ¿sí? Como había médicos generales en los puestos de salud, por lo menos había un puesto de salud, pues se hacía la conexión remota, ¿cierto? Y el especialista desde Bogotá cobraba exactamente lo mismo o relativamente similar a que si se tuviera que desplazar al municipio, ¿sí? Y se aprovechaba al médico general que estaba ahí en el puesto de salud. Eso fue atender a una necesidad, ¿cierto? Con la pandemia se moderniza la necesidad porque la necesidad era, la gente no puede ir al consultorio. Entonces, se transformó inclusive la teleconsulta y dejó de ser teleconsulta de conectarse y verse visualmente como nosotros y literal se volvió llamada consulta. Entonces lo llamaba uno al médico, uno le decía al médico, me siento así, me siento así, no sé qué, sí sé cuándo, y el médico de acuerdo a lo que uno le podía decir, le decía, bueno, le voy a mandar le voy a mandar las fórmulas, por favor, pendiente de su correo, yo se las mando a su correo, ¿sí? Si ve que está muy grave, váyase por urgencias. Pero se atiende esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Buscar una necesidad. Y no se me vayan tan lejos. Miren en sus entornos. Miren en su contexto una necesidad que pueda resolverse a través de los sistemas, ¿sí? Aquí se vale soñar. Soñar, pues obviamente con unos límites, ¿sí? Se vale soñar, se vale hacerle honor a lo que ustedes van a hacer y es ser ingenieros e ingenieras. Y van a ser ingenios, van a ser creativos o creativas, ¿sí? Entonces se vale soñar con esa opción, ¿listo? ¿Cuál es el segundo concepto o paso? Desarrollar el concepto, ¿cierto? Es decir, crear el producto. Para nosotros, entre este paso y este, está nuestro cuatrimestre, ¿sí? Porque nosotros realmente alcanzamos a hacer todo lo que son los planes de negocio, pero no alcanzamos a hacer el producto mínimo viable, ¿sí? No alcanzamos al desarrollo en sí, porque pues los tiempos no nos dan, ¿listo? El tercer paso es evaluar la viabilidad, ¿sí? Determinar si se genera ingresos o no. Generalmente uno lo hace muy asociado a análisis económico y análisis financiero, ¿cierto? Cuarto paso, lanzar la idea. Y generalmente nosotros antes de lanzar la idea, pues hacemos unos grupos de testeo, ¿no? Uno difícilmente lanza la idea al chapaleón así de primerazo. Uno hace unos grupos de testeo, hace unos grupos prueba, unos grupos pilotos, si lo quieren llamar así, ¿cierto? Y evalúa los resultados, ¿cierto? Que es nuestro quinto paso, de lo que nos arrojan esos grupos de testeo, ¿sí? Y allí, pues de acuerdo a eso, uno mira
nuestras ideas, nuestros pasos, perdón. Lo primero, buscar un problema, y nosotros nos la vivimos llenos de problemas, ¿sí? Que se pueda resolver a través de la tecnología, de los sistemas, porque ustedes son ingenieros de sistemas, ¿cierto? Van a hacerlo. Segundo paso, analizar las tendencias, es decir, revisar un poco el mercado hasta donde uno sabe, ¿sí? ¿Qué tanto se ha creado? Si se ha creado, si no se ha creado, cómo funciona, ¿cierto? Que puede ser pues una opción viable, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé si en qué es que ustedes hacen eso. Yo no sé si es en base de datos o en programación orientada a objetos o en estructuras. Bueno, en una de esas tres a ustedes les hacen hacer como un programa para las tiendas de barrio. No me acuerdo en cuál materia es, pero sí me acuerdo que más de un estudiante me lo ha mencionado. Pueden partir de ahí, ¿cierto? Para desarrollar sus ideas o sus productos, ¿sí? CRMs para tiendas de barrios hay muchísimos, ¿cierto? Revisen ustedes qué le pueden dar de innovación o de diferente a algo que ya existe, ¿sí? Por ejemplo, el cuatrimestre pasado salió un grupo con un CRM de esas tiendas de barrio, no me acuerdo de cuál materia es que ustedes les hacen hacer eso, y qué tenía de diferente. Lo diferente es que ellos lo enfocaron a una dulcería, al tema de dulces, ¿sí? Y hacían los desgloses por unidad y por peso, ¿sí? Y aparte de eso, la ventaja era que uno podía como meterse a la aplicación, entonces para la tienda era el tema de control, ¿cierto? Financiero. Y para el cliente era que uno ingresaba a la aplicación de la tienda, había como un mercado virtual, ¿cierto? Y estaban todas las gomitas y uno tenía un carrito lo más de bonito de mercadito y uno iba literal y se veía en ese prototipo que ellos hicieron, porque ellos hicieron la página, hicieron esa simulación donde uno entra con su carrito al supermercado y adiciona cuántas gomitas quiere de cada cosa, ¿sí? Y uno iba y pagaba, ¿cierto? Y cuando uno llegaba a la tienda, literal, ya le tenían a uno su bolsita con lo que uno había hecho de compra virtual, ¿cierto? Pero lo bonito de eso era que como estaba enfocada más en niños, entonces literal ellos crearon el supermercado así que se viera como una especie de videojuego y uno podía entrar y el muñequito de uno iba comprando, iba adicionando en el carrito, ¿sí? Que es muy similar a lo que uno hace en Cruz Verde, que uno en Cruz Verde y cualquiera de estas aplicaciones de compra, pues usted selecciona y manda el carrito y paga, ¿sí? Ellos lo enfocaron en que como era una dulcería y su público objetivo eran niños, entonces le iban a permitir a los niños hacer la simulación estilo un jueguito, ¿cierto? Muy sencillo, tampoco era algo así súper guau elaborado, estilo videojuego, donde uno entraba con su carrito y en los estantes habían las diferentes gomitas que el local vendía, ¿sí? Y el niño literal o el adulto que manejara la aplicación, pues literal agregaba armada su paquete y cuando llegara a recogerlo el paquete estaba armado. Y como ya se pagaba, entonces era la fija de que el producto no se iba a vencer, ¿sí? Y si se dan cuenta, eso no es así la super idea sacada de los más recónditos lugares del alma, sino era tomar, y esa idea surgió, era porque uno de los compañeros tenía 2 hijos, ¿sí? Entonces lo hicieron más enfocado a cuando sus hijos van a comprar golosinas. Y que sus hijos son los que generalmente tienden a coger la canastilla chiquitica y echar las golosinas que querían en su esta. ¿Listo? Aprovechar las pasiones, ¿sí? O las habilidades para desarrollar. Hay unos que son muy buenos desarrollando, hay otros que son muy buenos vendiendo, ¿cierto? Hay unos que son muy buenos con el tema de los productos financieros, de revisar realmente tema de viabilidad, ¿cierto? Y el último paso, que lo vamos a hacer dentro de nuestros
contenidos programáticos es a realizar una investigación para validar cómo funciona el mercado de ese producto que yo estoy lanzando. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? No, profe. Listo, mis caballeros. Entonces vamos a ver 2 videitos que nos hablan de herramientas o a tener en cuenta para generar esas ideas de negocio. ¿Listo? Seguramente muchas veces has oído hablar de la idea de negocio. Es más, mucha gente se cree que hasta que no tenga una idea de negocio perfecta, no debería empezar su empresa. Es más, en este vídeo vamos a hablar de qué es realmente una idea de negocio y sobre todo, cómo puedes generarlas. Vamos allá. ¿Qué es una idea de negocio y cómo puedes generarlas? Una idea de negocio es el producto o servicio que queremos ofrecer al mercado, que debe complementarse junto a una estrategia para poder atraer a clientes. Muchos emprendedores tienen la creencia de que para tener éxito con sus negocios deben encontrar una idea brillante que ilumine su camino hacia la cima, pero eso no siempre es así. Porque lo que ocurre es que una persona puede tener la mejor idea del mundo, pero sin la correcta ejecución, la idea no sirve de absolutamente nada. Tener una gran idea de negocio o temer que nos la roben no es importante si nosotros no tenemos la capacidad o los medios para llevarla adelante. Seguramente conocerás casos de emprendedores célebres como por ejemplo Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg que han logrado construir imperios gracias a la ejecución de sus ideas. Y es que ahí radica todo. Muchas veces las ideas de negocios se originan solo ante la necesidad del mercado, pero otras veces es a partir de mejorar un producto o servicio ya existente. Pero ojo, lo que sí que es clave es que las ideas de negocio deben surgir escuchando siempre a las necesidades de la gente, porque las personas necesitan resolver sus problemas y por eso, si nosotros podemos ofrecerle una solución a ese problema, podremos montar un negocio rentable en torno a esa necesidad insatisfecha. Basta solo con mirar las reseñas por Amazon, los comentarios en YouTube o en Twitter para detectar las necesidades de la gente, pero el denominador común debe ser el mismo, una queja que se repita. No es suficiente con tener en cuenta solo el problema de nuestro tío o mejor amigo. A veces puede suceder que nos metemos en un mercado con nuestra idea y nos encontramos que no hay competidores a la vista. Esto puede ser señal de que seamos los primeros y que estamos abriendo ese nicho de mercado, pero lo más probable, y sobre todo si somos novatos, es que no haya suficiente clientes ahí. En ambos casos, una buena forma de testear la viabilidad de nuestra idea de negocio es mediante el método Lean Startup, porque con él podremos comprobar el mercado rápido, barato y pivotando si los resultados no son buenos. De este modo, creamos un producto mínimo viable que representará nuestra idea en su forma más pequeña para enfrentarla al mercado y observar cómo funciona. Además, podemos observar las soluciones que están proporcionando otras empresas y preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto más sencillo? ¿O cómo podemos ofrecer más valor a las personas? ¿O cómo podemos abaratar los costes? Otro aspecto crucial para tener en cuenta es que si tenemos la posibilidad de viajar y observar, esto nos será de gran ayuda. Y es que este punto, que parece sencillo, tiene un revés interesante, porque al conocer otros países y otras culturas podremos explorar negocios e ideas de ese lugar para ver cómo resultan en nuestro país. Incluso podrías observar qué están haciendo empresas de fuera de su sector para tener nuevas ideas. Quizás una empresa en el sector de las bebidas pueda darte inspiración para innovar en el sector de la moda, utilizando una estrategia que nadie antes hubiera pensado allí. Y es que en el emprendimiento existen múltiples variantes y todas son válidas. Todas son herramientas que deberíamos tener presentes a la hora de crear o mejorar una idea de negocio. Bueno, y si veis aquí, he dibujado una gráfica que explica Alexander Osterwalder en uno de sus libros, El lienzo de la propuesta de valor. Y me encanta porque explica realmente cómo funciona el tema de empezar con ideas de negocio.
Hemos de pensar que cuando empezamos un negocio estamos en el punto de incertidumbre máximo. Por lo tanto, si vemos aquí la incertidumbre está al máximo, vemos que cada vez la incertidumbre sobre si nuestra idea de negocio va a encajar con el mercado, cada vez que vas haciendo experimentos se va reduciendo esta incertidumbre. Y fíjate que proporcionalmente el gasto va subiendo cuando va bajando la incertidumbre. O sea, lo primero que tienes que pensar cuando hay una incertidumbre máxima es cuáles son los experimentos cruciales con el mínimo de dinero posible invertido. Por ejemplo, sería preguntar a tu audiencia, a tu target, para realmente comprobar si quieren esa propuesta de valor que tú estás diseñando. Y cada vez que vas pasando por un proceso de bajar la incertidumbre, vas aumentando el gasto hasta que puedes llegar a crear prototipos, productos mínimos viables más cercanos, etc. Y cada vez que tienes más, la incertidumbre baja y baja y baja, es donde vas más aumentando el gasto, por ejemplo, en publicidad, etc. Y vas escalando el negocio. O sea, cuando digas la palabra escalar un negocio, es básicamente porque has comprobado las hipótesis clave y ahora ya toca realmente poner dinero en el motor para crecer. Si te ha gustado el vídeo y te ha aportado valor, dale un super like, no cuesta nada y nos harás ver que realmente te aportamos valor. Ya sabes que estos contenidos lo hacemos para que tu emprendedor pueda realmente llevar ese proyecto a la realidad, puedas hacerlo escalar y que en un futuro, cuando crees un imperio, me invites a un café. Así que nada, que vaya bien, mi nombre es Eugenio Oller y nos vemos en el siguiente. Chao. Listo. Y este video que les presento también nos muestra, digamos que formas de generar ideas, digamos lo que fáciles para nosotros, ¿vale? Estrategias para que puedas acabar teniendo tu idea de negocio. Tener ideas de negocio a veces es la parte en la que más tiempo nos quedamos estancados como emprendedores. Yo te puedo asegurar que personalmente cuando empecé a emprender tenía un montón de ideas de negocio, la mayoría eran horribles, tardaba mucho en ejecutarlas, me pasaba mucho tiempo en la fase de castillos en el aire. Me acuerdo incluso que una vez estuve como 3 meses quedando con un amigo planeando esa idea de negocio increíble y hubo un momento que nos daba hasta miedo sacar la idea o probarla porque nuestra cabeza sonaba tan espectacular que en el momento en el que empezásemos a hacer algo teníamos ese miedo de que ya no fuera tan espectacular. Y eso es un problema y algo que nos pasa a muchísimos de nosotros. Seguramente te habrá pasado a ti o incluso peor, te quedas en una situación en la que sí, te gustaría emprender, te gustaría empezar algo, pero tu músculo de ideación está bastante atrofiado. En este vídeo vamos realmente a profundizar en todo ello y vamos a ver formas prácticas de acabar ideando futuros negocios. Estrategia número 1. Piensa en segundas y terceras derivadas. Cuando normalmente pensamos en el futuro, solamente estamos pensando en cómo una tecnología en sí va a cambiar algo. Por ejemplo, los coches autónomos cambiarán la forma en la que nos transportamos y vamos a diferentes sitios. O por ejemplo, la inteligencia artificial creará textos automáticamente. Y al introducir los pensamientos de segundas y terceras derivadas, lo que conseguimos es predecir siguientes cosas que pueden pasar cuando esa primera tecnología cambie las cosas. Por ejemplo, con el coche autónomo, la segunda derivada podría ser que menos gente acabará viviendo en las ciudades principales, porque si tienes una forma de transportarte sin que tengas que estar tú conduciendo, podrás tener más tiempo dentro del coche para poder trabajar 1 hora desde que te trasladas de tu casa a la oficina, saliéndote más a cuenta tener una casa fuera de la ciudad, en el campo, tranquilo, y cada día ir al trabajo porque no estás perdiendo tiempo, puedes hacer otras cosas dentro del coche. Si piensas de esta manera en segundas derivadas en este caso, podrías estar pensando en una idea de negocio y avanzarte en el momento en el cuando empiece a salir de, me lo invento, una peluquería dentro de los coches autónomos. Esta idea es descabellada y no tiene sentido, pero sirve de ejemplo para que pienses así en segundas y terceras derivadas. La tercera derivada es, oye, si esto acaba pasando que más personas van a vivir fuera de las grandes ciudades, ¿qué tercera derivada puede pasar? Oye, pues seguramente hay una oportunidad de remodelar pueblos habitables fuera de las grandes ciudades que sean más familiares para personas que ya vivían en la ciudad y quieran tener un entorno más tecnológico, con un acceso a internet mejor,
etc. Por ejemplo, con el tema de la pandemia también sucedió esto en muy poco tiempo. Enseguida vimos que más empresas permitían el trabajo a distancia, más gente se movió a las diferentes ciudades y los que supieron adaptarse a eso, como por ejemplo Airbnb, que tenemos un caso en el que te explico cómo consiguió darle un vuelco a su empresa precisamente pensando en esta segunda derivada de que la gente se iba a ir fuera y capitalizar frente a esa idea. Por lo tanto, pensar en segundas y terceras derivadas va a ser clave para que te puedas avanzar 1 o 2 movimientos a lo que va a suceder. Y antes de pasar a la segunda estrategia, agradecer al patrocinador del vídeo de hoy, que es Notion. Ya sabéis que Notion es una herramienta completamente gratis donde vas a poder organizar tu empresa entera, tus ideas de negocio las puedes apuntar ahí. Yo personalmente lo hago. Tengo en mi Notion una pantallita que pone ideas de negocio y cuando se me ocurre alguna siempre voy ahí y la apunto. En mi caso es porque no quiero tenerlas en mi cabeza rondando mucho tiempo porque me distraen de mis negocios principales. Pero en tu caso te puede servir para eso, para apuntar ideas de negocio, para colaborar y compartir con tus socios cuando estés teniendo ideas de negocio un documento conjunto o incluso cuando acabes ejecutando la empresa, tener sistematizado todos los procesos aquí en Notion. Fijémonos, esta es nuestra plantilla, cómo tenemos organizado toda nuestra operativa en esta herramienta que además es totalmente gratuita. Si quieres acceder, te lo dejaremos en el primer comentario y en las tarjetas. Segunda estrategia, encuentra industrias donde haya una insatisfacción generalizada de muchos clientes hacia eso y crea un negocio para mejorarlo. Fijémonos que muchos emprendedores quieren lo sexy, lo nuevo, la idea revolucionaria, algo totalmente disruptivo. Eso tiene unas posibilidades de fracaso altísimas. Es más interesante a veces ir a industrias poco sexys e intentar darles una capa de innovación y algo realmente que haga que sea mucho más fácil y que la satisfacción de las personas incremente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con firmar documentos. Es una industria que la mayoría de gente estaba insatisfecha. Cuando, por ejemplo, mi gestora me pedía firmar unos documentos, me mandaba un PDF por email, yo tenía que imprimirlo, tenía que firmarlo, tenía que ir con una aplicación de escáner para hacerle un scan y pasárselo otra vez de vuelta. Fíjate que había un descontento generalizado en este aspecto y ahí vinieron empresas como DocuSign o HelloSign para ayudar a facilitar este proceso. Se dieron cuenta de algo que se solía hacer ya desde hace mucho tiempo, estaba anticuado y le dieron esta pequeña capa de innovación que es básicamente mandarte el documento de firma electrónica a través del email, haciendo el proceso muchísimo más fácil. O por ejemplo la empresa española Housefy, que básicamente identificó que todo el proceso de compra-venta de casas que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, las inmobiliarias, que no sabe realmente cuándo te van a cobrar, qué porcentaje se lleva la inmobiliaria cuando se lo vende. Hay todo un proceso que se hace tedioso, hay una insatisfacción general y básicamente simplificaron el modelo con un pago fijo a la hora de vender tu casa y tecnología detrás para poder encontrar compradores para ella. Estrategia número 3. Haz algo de pago totalmente gratis. Uno de los modelos de negocio más interesantes que hay ahí fuera es el modelo freemium y existen muchos softwares que cobran mensualmente por usar su programa. Una forma de tener ideas interesantes hacia este sector es haciendo lo mismo que ellos hacen, pero totalmente gratis. Vas a conseguir que un gran segmento de personas que usaría, por ejemplo, el Photoshop, pudiera usar en cambio tu herramienta porque no quieren estar pagando 20 o 30 euros al mes. Canva precisamente ha hecho esto, ha dado una herramienta totalmente gratis para muchísimas personas que no les salía a cuenta pagar por Photoshop y acabas monetizando a un pequeño porcentaje de esa base de usuarios con servicios premium. Estoy seguro que si haces ahora una lista de herramientas que son de pago recurrentes mensualmente, softwares que ya existen ahí fuera, podrías crear una versión totalmente gratuita, posicionarla en Google con las palabras claves de el Photoshop gratuito o el servicio X gratuito y llevarte muchísimo tráfico de ahí. Estrategia número 4. Haz un zoom out de tu día a día. Muchas veces entramos en este proceso de hacer lo mismo todos los días, estamos en casi piloto automático. Hay una estrategia que es literalmente te vas de vacaciones o te vas a una cabaña en las montañas y ahí es donde empezarás a tener tiempo para pensar en qué problemas ves en tu vida. Y la clave es hacerte estas preguntas. ¿Qué problemas veo a mi alrededor? ¿Otras personas comparten este problema? ¿Podría estar años trabajando en esto? Fíjate que esta última pregunta es clave porque muchas veces tenemos ideas de negocio simplemente porque nos suenan bien, pero luego si la idea de negocio triunfa nos hemos esclavizado a un negocio que no nos apasiona. Es algo en lo que podrías estar trabajando para solucionarlo años y no tiene que ser que te apasione la temática en sí, quizás te apasiona solucionar ese problema. A mí personalmente cuando me voy de viaje es donde más ideas tengo porque es donde salgo de mi día a día y tengo tiempo para estar tranquilo y empezar
a razonar y conectar puntos de unión que en el día a día no podría haberlo hecho. Y por último, la número 5 es crear una marca personal alrededor de algo que a ti te guste. Aquí hay varias tendencias que tienes que entender. Una, la operativa de llevar un negocio en el fondo es un commodity, es decir, hay muchas personas que ya son capaces de llevar el día a día de ciertos negocios. Lo que realmente es importante es quién es capaz de crear una marca alrededor de ese negocio y traer a los primeros clientes que van a empezar a consumir ese producto. Un caso claro es el tema de MrBeast. MrBeast es un youtuber americano que está creando marcas por debajo suyo, una franquicia de hamburguesas, unas tabletas de chocolate. Él no dirige esas empresas, tiene gente cualificada debajo que puede operar esos negocios, pero lo que él hace que es más difícil es traer atención y crear un branding alrededor de estos productos. Y hay otra tendencia que debes de entender, y es que cada vez los sitios donde puedes pagar por publicidad son más caros. Por lo tanto, esa época en la que podías poner unos cuantos anuncios en Facebook y empezar a arrancar tu negocio se está empezando a terminar. Y cada vez veremos más negocios que se crean debajo de personas que tienen influencia. Hace tiempo la gente se reía de los youtubers, de los influencers, pero ahora esto más que nunca va a tener una importancia para tener atención. Y lo importante aquí es que si tú acabas creando esa marca, tienes que saber cuáles son tus puntos débiles. Si quieres crear esa marca y también ser el que opere estas empresas, seguramente alguna de las dos se perjudicará. Aquí es clave aliarte con personas estratégicas que puedan dedicar su tiempo 100% a llevar la empresa. Y ya está, aquí van 5 estrategias claves para que puedas tener tu idea de negocio. Agradecer de nuevo a Notion, que es donde puedes apuntar todas estas ideas de negocio. Y ahora me gustaría que tú también participases y aquí abajo me apuntases otras formas que tienes tú de encontrar ideas de negocio. Entre todos aprendemos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, mucho más contenido aquí todas las semanas y nos vemos en el siguiente. Chao. Listo. Aportes, perdón, aportes sobre el video, sobre los 2 videos que vimos. Hola David, cuéntame. Pues, profe, yo lo que veo es que nosotros estamos como muy encasillados en que la idea de un negocio es algo que sea innovador, pues que nos saque del molde. Nosotros también, o sea, dejando de lado que pues la idea de negocio también podría ser modificar un producto o hacerlo más atractivo o, como lo decía ahorita al último, ofrecer algún servicio que sea de pago gratis, pero pues también con su trampita abajo, ¿no? Entonces, porque igual pues nada puede ser gratis totalmente. Entonces, a veces nosotros nos encasillamos en ciertas cosas que pues podríamos sacarlas de ese molde. Ok, listo David, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Listo, mis caballeros y mis damas. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte del ejercicio? El Excel que se creó, ¿cierto? Ese ya está creado los grupos en Moodle, ¿cierto? Hasta aquí está creado, hasta Cristian Vargas con el grupo número 9. Si alguien hace falta, por favor se anota. Que va a trabajar solito, no hay problema. Igual, por favor, se anota en el grupo para poderlo crear, ¿listo? Porque digamos que aquí en adelante todos los entregables junto con el que están haciendo son de tipo grupal, ¿listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente como tal, ¿listo? Hacerles la salvedad. Este fin de semana Moodle va a estar caído. O no va a estar caído, mentiras, corrijo la frase. Le van a estar haciendo mantenimiento. Entonces seguramente va a estar con fallas, va a estar intermitente. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Porque fue una de las cosas que nos avisaron ahorita. Y es que nosotros tenemos un entregable, ¿cierto? Que vence el lunes festivo. Como seguramente Moodle va a tener su proceso de intermitencia,
el entregable lo dejamos para el miércoles 4 con fecha límite. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente porque pues nos dijeron que es posible que Moodle presente fallas, ¿sí? Entonces prefiero correrles la fecha, ¿cierto? Y después no estar estresados. Entonces no se les haga raro si Moodle el fin de semana llegase a presentar intermitencia en el servicio. ¿Listo? Edwin, cuéntame. Profe, creo que su merced fue la misma que nos dijo que hablemos con seguridad. No es posible, es seguro que se cae. Pues hoy me dijeron en una reunión cuando yo amablemente dije que yo hacía mi carga de las clases manual, me dijeron, profe, aprenda a tener fe que el plugin funciona. Pero a mí el plugin no me funciona. Entonces, jocosamente me dijeron que era una mujer de poca fe y que posiblemente el Moodle iba a tener intermitencias, pero que ellos estimaban que no. Pero prevenido vale por 2. Entonces prefiero correrles más bien la fecha, ¿cierto? Y que nos quede como tal para el... ¿Cuándo que se las puse? Quedó para... Ay, ¿por qué no les corre a ustedes solas? No, frega, es que el Moodle ya empezó a caerse. ¿Alguno puede visualizar que el Moodle efectivamente les haya cambiado la fecha de la actividad, porfa? Sí, profe, ya sale para el 4 de junio. ¿Sí? Bueno, listo. Sí, porque es que a mí ya se me quedó pensando el módulo. Entonces, por eso también es posible que si el sábado me llega la grabación, si el módulo está funcionando, yo la cargo apenas me llegue, ¿sí? Pues se supone que no va a haber como algo significativo de alteración en los desarrollos y en el cargue, pero pues les aviso, ¿sí? Porque pues jocosamente uno debe tener una capacidad de quizás de esperar un poco las grabaciones, ¿sí? ¿Y por qué se los digo? Resulta que un estudiante me escribió ayer, ¿cierto? Y me escribe, profesora, necesito que me pase el enlace de la clase que tuvimos ayer de 8 a 10 de la noche. Y ustedes saben que las grabaciones demoran en cargarse, ¿sí? Y me escribe el estudiante a las 6 de la mañana. Y yo como que, a la caracha, es que todavía no ha llegado ni el correo. Entonces, ¿cómo le voy a pasar la clase si ni siquiera me ha llegado? Entonces, sí, ahorita, miren, ahorita me estaba funcionando perfecto. Alcancé a crearle los grupos y todo. Y les cambié la actividad y ya se quedó ahí el bendito Moodle. Entonces, para evitarnos ese tema de que estén el lunes escribiendo, profe, se cayó el Moodle, mejor corremos la fecha y nos sale más rápido. Sí, y esa es la otra. Mi teoría es que alguien le hace una denegación de servicios a Moodle la semana de parciales. Pero no lo puedo confirmar, pero esa es mi teoría. Entonces, seguramente la próxima semana tendremos intermitencia aún más fuerte de Moodle, ¿cierto? Porque es nuestra semana de parciales también. Entonces, bueno, aquí los grupos, vuelvo y les digo, que va hasta Cristian, estos mismos números que habían asignados en Moodle, salud, Mauricio, aunque es un tema netamente protocolario, ¿listo? Si alguien ve que hace falta, por favor, se escriben los espacios que están y yo luego les asigno los números, ¿listo? ¿Qué corresponde el día de hoy? El día de hoy, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajar esas ideas de negocio. No, está bien con este pestero, tómate agua con jengibre y con limoncito. Vamos a empezar a trabajar las ideas de negocio, ¿listo? Los grupos han pensado en alguna idea, alguno quiere lanzar al charco, así como en algún momento mi compañerito se lanzó al charco con su aplicación de contratar los menesteres. Las cariñosas.
las cariñosas y los cariñosos, ¿no? Porque las mujeres también dijeron que porque solo mujeres, que las mujeres también tenían necesidad. Mauricio, Entonces, su pasión. en su libre desarrollo de la personalidad, pues las damas y los damos de compañía, decía en esa época alguien. Entonces, ¿alguien se quiere lanzar al charco con su idea? No sean tímidos, mis caballeros, mis damas. Sí, ideas polémicas. Y finalmente lo que decían ustedes, realmente uno no necesita las ideas así súper traídas de los cabellos. Se pueden tomar ideas que ya están y mejorarlas. Al final eso también hace parte de la ingeniería, mejorar lo que ya existe. Profe, déjenos pensar y de aquí al sábado le tenemos alguna. Listo, entonces hagamos una cosa. El sábado nos sentamos en la clase a hacer esas ideas. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. Listo. Sí, sí, eso es, decía un compañerito, escógelos a mansalva a ver qué idea se les ocurre. Pero listo, entonces hagamos eso. Finalizamos clase por el día de hoy y acogiéndonos a la petición de Francisco, el sábado hacemos ese desarrollo de las ideas de negocio. ¿Listo? Y así como el cuento íbamos mirando posibilidades de mejora, de alcance. Recuerden que puede ser algo nuevo o pueden tomar algo que ya existe y mejorarlo o darle otro uso, ¿sí? Ejemplo, Rappi arrancó con domicilios, ¿sí o no? Y si uno mira Like, es la misma vaina, solo que para otro nicho de mercado, porque es una aplicación de productos. Rappi se especializó y ya incluye una serie de servicios diferentes. Laika como empezó ofreciendo comida para animales. Ahora usted encuentra peluquería, veterinarias y un poco de servicios adicionales. ¿Listo? Listo, mis damas, mis caballeros. Entonces, quedamos así en la semana ya de Moodle, que creo que este ya funcionó, no se le da la gana de funcionar. Ya está el material de apoyo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces ese ya está ahí. Esa apenas llegue la grabación, hacemos el cargue, ¿vale? Pregunta, ¿alguno tuvo una dificultad o algo con el entregable de opción de grado y de la grabación de la clase pasada? No, profe. Listo, mis damas, mis caballeros. Entonces, quedamos así. Nos vemos mañana en opción de grado. Que descansen, que me les vaya bonito. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Vale, Gracias. Gracias, profe. Vale, Feliz que tarde. me les vaya bonito. Feliz noche, que descansen.